bienvenidas, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos miren. Esto es Godzilla en el Mapocho. Me ayudan con el episodio, se me olvida. 22, 22. 22, muchas gracias. Gonzalo López, Johnny Chats, Alex Barril quien les habla. Esto sale por el Facebook de Godzilla en el Mapocho, por el YouTube de Godzilla en el Mapocho, por un podcast que tenemos en todos los servidores de podcast, Spotify, los de Apple y no sé cuáles más. Ahí Johnny Chats es el administrador genial de las redes sociales de este espacio, extraño espacio. Muy bien. 18 de octubre del año 2020 y estamos aquí todavía con las noticias de este día y grabando. Y Johnny ha propuesto para este día, le correspondía a él escoger película, documental o film que pudiésemos comentar. Así que te dejo la palabra para que lo presentes y nos cuentes un poco el encuadre que propones para esta conversación, estimado Johnny. Chats hoy, Tutankremón. Vaya a saber uno por qué. Es que uno de los documentales es sobre Egipto y me iba a poner Abdel Nasser y un futbolista y Salah y toda la cosa, pero me acordé de este lado que sacó Saori en los 80, que era dedicado a Tutankamón y le pusieron Tutankremón. Así que es otra caída de Carnema. Bueno, tengo que decir que lo más importante de... ¿Qué pasó, Gonzalo? No, tu cara no deja de... ¿Qué pasó, amigo? Lo que pasa es que yo vivo al lado de un barrio bien comprometido con la causa social. Entonces, cada vez que se producen eventos como el de hoy, por ejemplo, hasta ahora se suponía que había un cacerolazo. No se escuchó eso, no con fuerza por lo menos. Pero claro, anda harta gente en la calle, cosa que no ocurre, bueno, además con esto de la pandemia, ocurría menos todavía. Entonces, disculpen, de repente voy a tener que parar la oreja porque, No, 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 es bueno, por que cualquier me cosa. causó curiosidad más que distracción. Ya, Oye, bueno, tenemos que decir que acá el centro del programa es la conmemoración del 18 de octubre chileno y como nuestra tradición es buscar algún documental o algún documental, película, serie que nos dé el pase gol para hablar de este cuento. Buscamos unos documentales que fueran afines con esto y hicimos un 2 por 1 a pesar de que Barril quería hablar de un documental de Menudo que nos tiene vuelto loco, nos habla todos los días, nos sí. manda mensajes, Ricky Martin, canciones, una Supimos, Eso cuestión es supimos realmente que verdad. fue, terrible, digamos. sí, supimos que fue Es Eh, verdad. fanático de, eso. supimos Sí, que fue súbete a mi fanático de moto. Menudo. Sí, Súbete a mi y moto. súbete a mi Sí, moto, y todos los días súbete a mi moto y toda la cuestión, pero no sí, era my God. tingente, igual Sí, se enojó y toda la cuestión, pero ya Sí, siempre me hay que enojo. aguantarlo. Sí. sí. Ahora, igual Gonzalo quería Fiebre de Amor con Lucerito, entonces tuve que luchar harto este programa para poder poner algo que fuera, que tuviera que ver con algo. No podía olvidar a Lucerito, ese es el problema. Sí, pues Sí, enamorado, Gonzalo toda su niñez se sí, la pasó con póster de Lucerito y todas esas sí. cosas. Bueno. Sí. Pero Menudo no, que quede Menudo claro. no, eso es Sí. una cosa un poquito más particular de Barril, sus cosas, pero cada uno tenemos que respetar todos los derechos de Perfecto. todas las minorías, sobre todo en estos tiempos. Bueno, sigamos. Entonces, elegimos dos documentales, ahora hablando en serio, elegimos un documental ucraniano que se llama Winter of Fire, que está muy popular, que estuvo sobre todo muy popular cuando salió, se presentó en varios festivales, de hecho participó incluso en los premios Oscar, quedó seleccionado como postulante a Mejor Documental, no lo ganó, pero participó ahí. Anoté aquí los nombres, terrible, el director se llama Evgeny Afinitsky, ¿ok? El documental es del año 2015 y el otro documental es 18 días en Tahrir Square, ¿ok? Que tiene que ver con la primavera árabe. El primero, el de Ucrania, es del año 2015, como les digo, es de las protestas del año 2013 en Ucrania, del levantamiento, bueno, ahí les voy a explicar. Y el de Tahrir Square es del año 2011, uno de los inicios de la primavera árabe, porque en realidad la primavera árabe se inició en Túnez, ¿ok? Pero rápidamente escaló a Egipto contra el gobierno de Mubarak. Y ese documental es de Sharif Abdel Qudus, ¿ok?
Bueno, no, perdón. El documental es de John Alpert y Matthew O'Neill. Sharif Abdel Kudus es el periodista, el corresponsal, que es corresponsal en toda esa zona entre Medio Oriente Sí. y el norte de África, que es el que lleva el hilo conductor de este cuento. Bueno, como en realidad queremos hacer un link con, con estos documentales, que ambos son revueltas sociales y revueltas políticas que ocurrieron en estos respectivos países, que tienen mucho que ver con lo que está pasando en Chile, porque definitivamente este es un tema global, hay estallidos y hay revueltas en diferentes partes del mundo, que justamente uno de sus inicios fue la primavera árabe en Egipto. Entonces voy a resumir como lo más rápido posible. Por favor, ayúdenme, chicos, si es que se me arranca la moto, porque me han retado también por eso estos muchachos que quieren ver menudo y esas cosas raras, pero igual se dan el lujo de retarme, pero no importa, avísenme si es que me paso en el tiempo. Bueno, el de Winter of Fire habla de la situación en Ucrania en el año 2013, me parece, 2014, en que había una promesa había una promesa del gobierno, del sistema de incorporación a la Unión Europea de Ucrania, porque Ucrania es un país muy particular que vive, que se independizó de la Unión Soviética con la caída de los socialismos reales, ¿cierto? A fines de los 80 y principios de los 90, y siempre ha sido un país que está atrapado entre dos culturas, y de hecho físicamente está ubicado de esa manera, tiene una cara mirando hacia Europa Occidental y una cara mirando hacia Rusia. Y esa tensión cultural entre el mundo ruso y el mundo europeo es algo que ha estado presente a través de su historia y que explotó con este cuento porque había una promesa de incorporar a Ucrania a la Unión Europea, y el dictador de turno, que era Yanukovych, en el momento de, no el dictador, era el presidente en ese momento, había una promesa de que él iba a incorporar, iba a seguir el proceso de incorporación hacia la Unión Europea, y finalmente hubo una traición, digamos, al pueblo y a los principios que se habían establecido en ese momento, y por presión de Putin, que estratégicamente Rusia, digamos, y este personaje Putin, que es muy importante en ese sector que mueve los hilos, digamos, de cada una de las naciones, de las ex naciones soviéticas, o de muchas de ellas por lo menos, generó las presiones y los vínculos para que Yanukovych desconociera esto. Y eso generó una protesta, una protesta importante en la plaza Maidán. De hecho, el proceso se llama Euromaidán, se llama todo esto que ocurrió, digamos. Y las protestas comenzaron de manera pacífica, pero el gobierno desde el primer momento mandó a la policía en una actitud violenta, asesina directamente, que después además reclutaron ¿cómo se llama? No sé cómo llamarlo, a gángster o a sectores, digamos, ultra, que a sueldo, digamos, y terminó esta cuestión en un baño de sangre muy grande, pero finalmente con una cuestión positiva que fue el triunfo de esta revuelta, porque lograron sacar al presidente. El presidente se tuvo que escapar en helicóptero. Estoy haciendo un spoiler, pero son hechos históricos, para que me lo permitan, digamos, tuvo que arrancarse. Y ya Ucrania pertenece a la Unión Europea. Lo que no sabemos, lo que le quería contar, chicos, y que yo creo que lo saben, es que esta cuestión no le salió gratis a Ucrania. Después de esta cuestión, Putin anexionó Crimea, que es una península súper importante en el Mar Negro, en represalia con esta cuestión. Obviamente que lo inventó y lo armó como todo un aparataje de que la población de Crimea quería unirse a Rusia, digamos, y aprovechó y se anexó. Creo que es la anexión que siguió en la historia de Europa. La última anexión había sido hecha por los nazis y por Stalin. ¿Ok? para que tengan una idea, digamos, del contexto de esta cuestión. Esas eran las últimas anexiones territoriales que se habían hecho con cara de guerra. Entre medio de todo este conflicto, ustedes saben quién estaba metido un amigo de nosotros, que no voy a nombrar en este minuto, que estuvo luchando ahí a favor de las fuerzas rusas, porque se produjo ahí un conflicto en el Donbass, que bueno, ahí ya me estoy metiendo en otro cuento.
Eso por parte de Winter of Fire, ¿ok? Y después tenemos un segundo documental mucho más breve, que dura apenas 28 minutos, que está muy centrado, es un documental, este es un súper documental, el primero, con premio, con estructura documental. Yo tengo algunos reparos respecto a algunas cosas, pero indudablemente es una gran obra, digamos. Y este es un documental más chico, más noticioso que el segundo, que explora lo que pasó en Egipto con la primavera árabe, que también fue el levantamiento que, como les dije, comenzó en Túnez y se expandió a Egipto, en que el pueblo egipcio salió a las calles a rebelarse contra Hosni Mubarak, el dictador egipcio que lleva está desde el año 82, me parece, o sea, eran muchos, muchos años, veintitantos años, 81, desde el año 81. 81, ¿ok? Cuando murió Sadat, cuando fue el atentado a Sadat, desde ahí asume Hosni Mubarak y cuenta los 18 días en la plaza Tahrir, ¿ok? En que el pueblo se rebeló y lograron votar al dictador. Y para terminar, esto también no termina, esto sí que termina mal, porque bueno, no termina como Ucrania, que lograron sacar a Yanukovych. Y a todo esto Ucrania tiene hoy día un presidente judío, lo que es muy curioso, porque es uno de los países donde ha tenido el antisemitismo ha tenido un impacto más grande en la historia, digamos, de todos los países de Europa, con muchos muertos, etc. Es muy sintomático que gobierne hoy día un judío declarado. Además Pero es actor y comediante, y hacía stand-up comedy como buen judío. mira qué buena, mira Mm. qué buena. Buen dato. Bueno, el tema es que en el caso de Egipto lo que ocurrió es que esta gran revuelta, como pasó en muchos países, excepto en Túnez, que ha seguido un proceso democrático, el país después pasó a manos de los hermanos musulmanes en unas elecciones abiertas, ¿ok? En unas elecciones que ganaron absolutamente legalmente los hermanos musulmanes, pero después con la excusa del islamismo, que también tiene una serie de rugosidades que uno se podría meter en ese tema, pero no es el caso, alguna vez si quieren lo conversamos, pero ¿cómo se llama? El tema derivó en otra dictadura, que es la dictadura de Al-Sisi, que es un general, una dictadura militar, que es la que gobierna actualmente Egipto, y de alguna manera la revolución temporalmente quedó estancada. Eso, muchachos, no sé quién quiere tomar la palabra. Gracias, estimado. Gonzalo, dale, juegue. Juego. A ver, a mí me parece que bueno, la revolución o sea, la historia transcurrida en Egipto es en 2011. Ujú. La transcurrida en las calles de Kiev, básicamente en Kiev, que es la capital de Ucrania, es de 2013. Y eh, bueno, se parece mucho a la serie de estallidos que luego fueron produciéndose en todo el mundo. Eh, y como consecuencia se parece un poco también a la chilena, pero al estallido que nosotros estamos ahora conmemorando. Pero tengo la impresión de que la situación en Ucrania tiene un poco más de parecido a la chilena. Recordaba hartas cosas mientras Johnny comentaba, digamos. Una de las cosas que recuerdo que se comentó durante los primeros días del estallido es que, por ejemplo, la forma en que funcionaba la primera línea acá en Chile, que funcionó la primera línea durante esos días, digamos, largos días, según yo, digamos, de estallido social, fue una especie como de estudio, de copia, no sé, de la forma en que funcionaron las primeras líneas en Ucrania durante este levantamiento. De hecho, este documental específicamente era, digamos, recomendado para quienes iban a participar en las protestas callejeras acá en Chile, para que vieran cómo funcionaba. Yo debo ser bien honesto, a mí los dos, como está un poco, la cosa es un poco complicada por donde yo vivo. ¿Cómo se llama? Los dos documentales me llegaron como fuerte, los sentí un poco fuerte desde un punto de vista emocional. No es que me hicieran llorar ni nada, para nada, pero sí me pusieron mal recordar, ver tanta violencia, una violencia muy parecida sobre todo a la que la policía inflige en los manifestantes.
eh, no me hizo muy bien. Recordaba así, por ejemplo, que la historia rusa con Ucrania es tremendamente sanguinaria. Una de las cosas que uno tiene que recordar es que la gran mayoría de los, de las, de los centros nucleares rusos no están en territorio ruso, están en territorio ucraniano. Chernobyl es Ucrania. Uno siempre recuerda, ¿cómo se llama? Digamos, a los rusos, ¿no? Como con el problema, pero el problema no lo tuvieron ellos, digamos. Bueno, la radiación sí llegó hasta, no se podía sentir, pero se podía sí monitorear en Rusia. Pero la verdad es que el problema lo tuvieron los ucranianos, lo siguen teniendo los ucranianos. Y Chernobyl es una de las 8 centrales que había en Ucrania. Así es que la historia, digamos, del pueblo ucraniano para con Rusia, y el resentimiento no es menor. Y efectivamente, bueno, cuando Putin anexó Crimea, murieron 50.000 personas. O sea, no es entre civiles y militares, pero no es menor. O sea, estamos hablando de una, ¿cómo se llama? De una arremetida militar de marca mayor. No es un asunto, no es como el conflicto aquí de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán con Armenia. Es harto más grande, fue tremendamente sangriento. Entonces, claro, los ucranianos la pagaron caro. Respecto de la primavera árabe, y el documental digamos, bueno, era un documental corto, era bien intenso también, pero probablemente como vi primero el ucraniano quedé un poquitito como más choqueado con lo que pasó en Ucrania, y me llegó un poco más. Bueno, es de esperar, o sea, a ver, los ucranianos a fin de cuentas, en términos políticos, salieron ganando. Y nosotros estamos aquí en Chile a puertas de uno de los grandes triunfos del movimiento social chileno, que es lo que se nos viene el próximo domingo, con las elecciones, perdón, con el plebiscito constitucional. Luego pasemos a hablar de eso, pero creo que digamos, es un tremendo documental, sobre todo el ucraniano, para ver en esta fecha, para ver más o menos en qué estamos. Alex. Súper, no, gracias. Qué bueno que mencionaste la tecla emocional porque a mí me pasó lo mismo, me pasó exactamente lo mismo. Yo tenía reticencias de verlo, de hecho los vi ayer con a regañadientes. En un minuto me planteé si iba a ser capaz de verlo o no. Mm, Partí por el egipcio, intuitivamente. Bueno, Winter of Fire yo lo había visto en noviembre del año pasado, en diciembre del año pasado, y no fui capaz de terminar de verlo. Lo dejé de ver precisamente porque uno abría la ventana y eso mismo estaba pasando en tu barrio. Entonces fue muy difícil. Y por lo tanto le tenía mucha reticencia. Lo tenía como ahí guardado en el closet y no sabía si iba a ser capaz de verlo o no de nuevo, de terminar de verlo en este caso. Así que partí por el egipcio y con ese, del cual tenía muchísima menos información, no lo conocía, mm, tenía las referencias de prensa de esa época, pero no sabía ni había leído con mayor profundidad lo que se había dado en el contexto de la primavera árabe y lo que había leído se me había olvidado, para serle franco, completamente. Por lo tanto, me pareció muy interesante. Me gustó mucho la factura. Me parece además que es un documental periodístico propiamente tal, digamos. Entonces hay un seguimiento a un reporteo, ¿no?, sobre el tema, in situ, eh, y se parece mucho a los que hemos visto acá en relación, nos han gustado más o menos, pero viene de la escuela de lo que vimos de Brasil, lo que vimos lo que referenciamos respecto de los documentales de Chile, sobre Allende, por ejemplo, este perfil más personal, eh, sí, esta primera voz, ¿no? Incluso el remitirse a la historia de él, a su propia biografía, ¿no? Siendo nieto de un político reconocido y destacado de Egipto, que el apellido era reconocido en la calle, te daba como señales, para quien es ignorante de la cultura y de la historia egipcia, te daba señales de mucho interés. A mí por lo menos me fue enganchando, eh, la forma en que el periodista
que protagoniza esta narración se va acercando a estos hechos que estaban sucediendo in situ. Tiene ese valor, me parece además, ¿no? De estar siguiendo la situación o contando la situación como un diario de anotaciones de lo que fue esos 18 días. Y claro, en el caso del de Egipto hay reminiscencias, hay guiños que hacen pensar en lo que vivimos y lo que creo que seguimos viviendo acá en Chile. Bueno, además, disculpa, Y por favor, las revueltas en Ucrania duraron 95 días. imagínate, ¿no? Lo de Fue, Ucrania es de una sí, bestialidad sí, así, una una bestialidad brutalidad tremenda. enorme, digamos, ¿no? O sea, es como con todo lo trágico y lo doloroso que fue lo que vivimos y lo que estamos viviendo acá en términos de represión y de muertes, lo de Ucrania está en un nivel superlativo en términos de lo que fue una guerra, digamos, ¿no? Fue una guerra y es muy impactante el momento final, ¿no? Cuando se pone en tensión y que también creo que tiene lecturas para lo que nos pasa a nosotros como país, cuando se trata de buscar una salida institucional a lo de Ucrania, ¿no? Una negociación concreta eh, que no implicase la renuncia del presidente. ¿Me recuerdan el nombre de él? Lo tengo El anotado presidente acá. ucraniano, Yanukovych. Yanukovych, gracias. eh, y es anunciada a viva voz en la asamblea de la plaza, digamos, ¿no? Ahí. Y es rechazada con la voz de este cabro que luego lo entrevistan tiempo después y vuelve a esa escena donde él sube al escenario y dice, si este gallo no renuncia, nosotros nos vamos a movilizar con las armas, Qué vamos, heavy. ¿no? Es Qué muy momento. fuerte. Sí. Sí, y la cara del tipo que está ahí, una cara de desconcierto, es la tensión si uno quiere en términos de una lectura más intelectual, de la tensión que hay entre la posibilidad de institucionalizar una crisis social, una revuelta social, con violencia brutal de por medio por parte de la policía, y cómo eso desencadena en que el tipo sale arrancando, ¿no? En la madrugada en helicóptero, ¿no? Imagen que la vimos acá en Argentina en el 2001. Entonces, 2003, las ¿no? imágenes de 2003. las protestas las vimos, como decía Gonzalo, en Francia años después, las vimos en Ecuador el año pasado, las vimos en Colombia después de lo de Chile, en Chile mismamente. Entonces, es algo que está ahí latente, ¿no? Y que busca esta salida institucional como una forma de poder canalizar esta energía, con más o menos éxito, ¿no? Con más o menos costos y con dolorosos costos en el fondo. Entonces, claro que sí, fue muy difícil para mí ver estos dos documentales. Eh, y A mí ¿sabes también. por qué además? Porque siento y esto es una opinión absolutamente personal, no tienen por qué compartirla, porque me sentía como en deuda con ver cosas de lo que estaba pasando acá hoy, en nuestro país. Sentía como esa pulsión de ya, pero esto no es un objeto externo a mí, esto es algo que está pasando aquí, ahora. Fija, la violencia policial, la brutalidad policial, los informes de violaciones de derechos humanos, las personas mutiladas de sus ojos, es demasiado costo, demasiado dolor. La salida institucional chilena, que tiene muchos vacíos, ¿no? Muchos espacios, está parada sobre desconfianza, sobre deslegitimidad, abre una incertidumbre enorme. Al mismo tiempo hay esperanza, hay una sensación de que se abre una puerta en todo este recorrido, estos meses, acompañando el trabajo del plebiscito. Me tocó escuchar muchas conferencias y una en particular me llamó mucho la atención hablando sobre un tema que tiene que ver con derechos de vivienda y ciudad y cómo puede escalar eso a una conversación constituyente. Una de las personas hacía alusión a que lo que él sentía y compartía esa sensación es que se había abierto un portal, ¿no? Como casi algo como a partir de lo de octubre del 2018. Se había abierto un portal donde una situación que parecía como absolutamente inimaginable, que era cambiar la constitución de Pinochet, que hasta el 17 de octubre del 2019 no estaba en los planes y en las posibilidades del más optimista, eso se abría como una posibilidad real y concreta. ¿No? Y la discusión ahora es si entras o no a ese portal, si cruzas el portal o no, con los ojos cerrados, ¿no? Sin mucha claridad de qué es lo que va a pasar después, cargando mucha historia, mucho dolor, muchas expectativas. Entonces, estamos ahí ahora, no estamos para nada en un punto de, haciendo alusión a la jerga que hemos aprendido en estos meses de pandemia, no estamos en ninguna meseta, estamos todavía en la cresta de la ola, digamos, ¿no? Y con mucha energía. Hace una semana, hoy día mismo, hay hechos de violencia represiva policial, de violencia social, que están ahí latentes, ¿no?
y hacen que este cuadro y que esta información que entregan, y con esto termino, los documentales que vimos, alimenten a mí, en mi caso, alimentaron mi incertidumbre y mi sensación de temor y de estar como viviendo algo que está ahí bullante. Entonces, fue difícil, fue muy difícil. Eso. Don Johnny, Bueno, entrando, la verdad es que primero que nada se agradece la visión como que desliza un poco Barril, como más personal de sensaciones, que creo que uno se puede tirar todas las tesis del mundo política y de todo el cuento, pero lo que pasa en el corazón es algo muy importante, digamos, y muy único. Eh, pero antes de comentarle, solamente para seguir el rigor de todos los programas, ¿qué nota le ponían a los documentales correspondientes, chicos? Barril. En mi caso, el documental de Winter of Fire de sobre Ucrania me parece que tiene un 9, un 8, un 9, por ahí lo calificaría 8,5, me parece que es una factura enorme, tiene unas imágenes que son impactantes, tiene una producción a otro nivel, las historias que cuenta además están muy bien hiladas, está hecho, como tú decías, con mucha más ambición que el otro, ¿no? Entonces, eso también ayuda a calificarlo. Pero a mí me gustó más el egipcio. Creo que tiene que Wow. ver un poco, sí, yo creo que es que no puedo desligarlo de la emocionalidad, digamos, ¿no? Entonces, y como periodista, siento que el rol que genera, que tiene el narrador y como se cuenta la historia, me parece que está muy bien logrado, es emotivo, es muy honesto, no es pretencioso. Y ahí yo también los calificaría iguales, como con un 8,5 cada uno. No, me parecen muy buenos trabajos. Eh, Me Mira. encantaría ver trabajos así respecto de lo que nos está pasando hoy día en Chile. No dudo que los haya o que se estén produciendo, pero que salgan pronto ya. De hecho, hoy día a las 10 estrenan uno muy bueno. Se llama 18 de octubre por el canal de YouTube. Voy a averiguar ahora y les cuento. Denme un segundo. buena, buena. Gonza. Sí, bueno, yo me quedo con el ucraniano por sobre el egipcio. Eh, y por lejos, yo te diría que al ucraniano le pongo un 9 y al otro le pondré pero es un buen documental, sí. Un 7,5, sí, por ahí, un 8. Em, sí, de repente si estoy un poquitito oído es porque está un poco ruidoso por acá Tranqui. y como tengo desde niños chicos hasta abuelos, abuelas, de las cuales preocuparme acá. Por eso voy a estar un poquitito con la oreja parada por si acaso, ¿no? Absolutamente. ¿Y Tranquilo. qué estáis escuchando, Casero Leo? Y escuché unos bombazos recién por Ya, acá, ok. Sí, pero tranquilo. no sé dónde, pero claro. Y no los puse yo, que es lo que en realidad lo que me preocupa. Oye, Así yo que, como viejo mañoso que soy, voy a, ¿cómo se llama?, dar la nota diferente con este cuento. A mí el documental ucraniano me gustó. De hecho, tengo simpatías con el movimiento ucraniano en sí, digamos, por simpatía política o lo que sea. Eh, Sin embargo, como documental, como es un documental periodístico, o que quiere mostrar una realidad, me faltó la realidad del otro lado, del gobierno, de qué es lo que opinaba, cómo se veía desde ese lado. Por último, por una cuestión de rigor solamente. Y, y por eso yo le pongo un 7,5, porque evidentemente tiene unas imágenes espectaculares y es un proceso único el documental en sí, pero me falta para hacerme una imagen de lo que pasó, me falta la versión contraria. ¿Ok? Y en el caso de Egipto me falta mucha información, es un documental que se hace muy encima de los hechos. Incluso yo no le voy a poner nota, porque me pasa un poco como el documental que vimos de la Deutsche Welle, que a pesar de que este es bastante más universal y habla de un tema que se iba a reproducir después en el resto del mundo, pero me pasa
con el tema que quedan cosas fuera. O sea, cuando tú te quedas solamente con la imagen que te muestra Sharif Abdel Kudus, ¿ok? Este corresponsal, parece casi una revolución liberal, ¿ok? Se ven mujeres participando y todo el cuento, pero la verdad es que esos días en la Plaza Tahrir pasaron cosas terribles. No está considerado el tema del islamismo como factor, digamos, propulsor de esta revuelta, como factor, yo te diría, un poco con una nube un poquito gris sobre el cuento. Para poner solamente un ejemplo del islamismo, esto no es en rigor el islamismo, pero es, digamos, de la cultura compleja que se vive en Egipto. Hubo muchas violaciones de mujeres en esos días en la Plaza Tahrir. De hecho, fue violada una corresponsal que me parece que era holandesa, de una forma terrible. O sea, no lo quiero ni siquiera reproducir. Y eso ocurría a diario ahí, digamos. Entonces, claro, está todo el tema de la revolución, de sacar a Mubarak, que es una cuestión libertaria y que se siente cualquier persona en cualquier parte del mundo como nosotros, sentimos una pulsión ahí de libertad de ese pueblo que está aplastado. Pero por otro lado, hay otras aguas subterráneas, ¿okay? Que emergen y que emergieron con bastante mal olor, digamos, de esta cuestión también, lo que habla de cómo es el mundo, pues lo mismo que en Chile, digamos, de las complejidades que tienen estos procesos, que no son unicausales, ¿cierto? No son unicausales ni, ni tampoco tienen una explicación fácil entre buenos y malos y entre cuestiones dicotómicas, maniqueas, ni mucho menos. Eh, no sé, como me alargué harto diciendo las notas, les devuelvo la pelota para que hablen Sí, del es tema. interesante lo que dice respecto de lo que está ausente. Yo, por lo mismo, me declaro como muy poco conocedor y me parece muy interesante lo que plantea. Ahora, sin ánimo de defender el documental, solo reafirmando lo que me enganchó a mí, de Egipto me refiero. Eh, Creo que es muy honesto, porque en algún pasaje del documental, él mismo se autocalifica y se describe como una persona de clase alta, una persona de élite, ¿no? Y explica las castas que conviven y que su presencia en la plaza era extraña, digamos, extraña para su condición. ¿No? Y eso me pareció súper interesante. Claro, no está abordado, no profundiza, no hay más pistas, no hay contrastes, tienes toda la razón. Y dan ganas de ver más información sobre eso, de poder pispar aunque sea esas complejidades a las que tú aludes. Me parece que efectivamente es así, pero guardando esa salvedad me pareció como muy, muy, yo creo que no tenía ninguna otra pretensión que mostrar los diarios de apunte de un periodista durante 18 días y su, Absolutamente. y su recorrido por estas calles y mostrarlo, digamos, ¿no? Y eso para mí me parece muy, muy honesto y muy, muy plausible. Eso quería como reafirmar. Eh, Gonza. Sí, bueno, una de las cosas que estuve haciendo durante la semana también es meterme a algunos programas donde se hablaba de este día domingo, ¿no? De la conmemoración. Y bueno, en realidad no solamente sobre eso, sino que también sobre lo que significa en términos de logros políticos, ¿no? Eh, creo que hay una diferencia entre lo que vimos en estos movimientos, uno ucraniano y otro egipcio, las consecuencias que esos, ¿cómo se llama? Que esos movimientos políticos sociales tuvieron y lo que está pasando acá. Una de las cosas que digamos que, que hace, digamos, cierta diferencia a ver, disculpen porque me acaban de informar que aquí muy cerca de mi casa, relativamente cerca de la tuya, Johnny, relativamente cerca, en Irarrázaval ahí con Ramón Cruz, en ¿Ya? realidad con la Diagonal Oriente, hay una automotora y se metieron ahí a saquearla. Oye, escucho Entonces, muchos gritos acá, weón. Yo también estoy medio sí, sí, desconcentrado. Ujú. sí, y me cuesta un poco Nochecita. porque se están escuchando hartos pencasos y ahora, por ejemplo, parece que están lanzando lacrimógenas. Y Ujú, ahí es donde yo paro la oreja porque algo puede pasar por acá, pero bueno, hasta ahora no ha mm, pasado. ujú. Entonces,
en términos, digamos, a ver, retomo, disculpen. Acá en Chile una de las características del movimiento, digamos, es que eh, una de las cosas que se lograron articular, o que, aparte, digamos, de lo que ya conocemos respecto de la votación por el plebiscito que vamos a vivir el próximo domingo, es que una de las cosas que escuché, que lo escuché mucho, digamos, escuché a Garretón hablar, a la sociólogo, y escuché a otras personas más también, pero el que más me llamó la atención fue él, que decía que aquí en realidad lo que cambió y lo que está cambiando es que eh, nosotros ya teníamos todo el mundo, claro, todo el mundo en Chile, a lo mejor si tenemos la suerte de que nos vean en otros países, conviene aclararlo. Aquí en Chile nosotros sabíamos que la institucionalidad y por sobre todo las autoridades que representan la institucionalidad, entiéndase, la clase política chilena estaba totalmente desprestigiada antes del estallido social. Pero una de las consecuencias del estallido social es que, por llamarlo de alguna manera, llamarlo de alguna manera, el pueblo se dio cuenta de que de alguna manera se puede comenzar a cambiar la realidad desde la calle. Desde, desde que estalló esto, además de la elección que vamos a vivir el próximo domingo y todo lo que eso ha significado, eh, otra de las consecuencias, digamos, es que se intervino por primera vez el sistema de pensiones en Chile. Durante la pandemia se le, se le, se le pellizcó, digamos, una, se le pellizcó el presupuesto, que era una de las cosas que más, que es una de las que es, digamos, el leitmotiv del sistema de pensiones chileno. Eh, Cuestiones que hace, no sé, 5 años eran impensadas, absolutamente impensadas. Y el problema que tiene el movimiento social aquí en Chile es que todo lo que viene es un signo de interrogación en términos de cómo va a seguir funcionando. Hoy día, por ejemplo, a la conmemoración del 18 de octubre del 2019, fue el político que está mejor posicionado en la mayoría de las encuestas como presidenciable, que es el alcalde de Independencia, ¿no? Sí. Recoleta. De Recoleta, Daniel Jadwe, que es comunista, y se tuvo que ir porque lo agredieron. O sea, es curioso, yo pensé que un personaje como él podía estar allá. Uno supone, ya sabemos que la gente del Frente Amplio no se puede pasear por allá porque los mojan enteros con cerveza y con vino y otras cosas, como le pasó a un diputado chileno del Frente Amplio, pero yo no me imaginaba que al alcalde comunista día se la fueran a hacer. Y se la hicieron y se tuvo que ir. O sea, la cosa se puso color de hormiga. Es una gran interrogante sobre cómo está funcionando esto, de que la calle es la que pone ¿cómo se llama? Los temas sobre la mesa, presiona además para que se produzcan los cambios, y el gobierno sigue sin leer, por lo menos sigue sin leer o sin querer leer cómo está funcionando. Eh, Hay un informe que apareció de Cancillería esta semana, y un discurso del canciller Alaman. ¿Cómo se llama Alaman? Andrés. No, Andrés Alaman, que decía: a un año del estallido social, Chile ha vuelto a la normalidad. Sí, qué patético, qué terrible, weón. ¿Cuánta gente había hoy? ¿1 millón de personas deberían que haber habido? No, No, no no creo, eran no tantos. creo, ¿No? no. No, no, no. ¿500.000? ¿Cuánta gente había? Había Porque había mucha mucha. gente, había más Había de mucha 100.000. gente y sí, yo no tengo idea cómo contarlas, pero 25.000, que fue lo que reportó Carabineros hoy día, no había. No, es que Había, claro, habían 200.000, 300.000 personas con Puede ser facilidad, algo con así. mucha facilidad. Sí. y bueno, y además hay que ver cuánta gente vamos a ir a votar el domingo, porque también se espera que sea una convocatoria multitudinaria, es decir, un porcentaje, ¿cómo se llama eso cuando el porcentaje de votantes? La participación El electoral, quórum.
claro, de participación electoral se supone que debería alcanzar los niveles del plebiscito del sí y el no en 1988, ¿no? Cuestión que nunca ha pasado desde ese momento hasta ahora, digamos. Cada vez fue disminuyendo. Así es que, claro, a ver, la mayoría de los expertos decía, ok, se puede decir más o menos cómo funciona o cómo ha funcionado hasta ahora, pero cómo va a seguir funcionando es complejo. Es eso lo que a mí me ponía mal cuando veía estos documentales, cuando tú ves que digamos que, claro, puedes ganar políticamente, pero ¿qué es lo que viene después? Oye, ¿puedo decir algo? ¿Tú quieres decir algo, Nada Johnny? más, no, ¿Quieres? yo No, 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 dale y me dejáis un ratito también para... Sí, es muy puntual porque es súper interesante lo que planteas tú y sí, yo, mira, tengo dos, escuchándote se me vienen como dos o tres ideas como bien concretas. Una, que hay un historial de conversaciones en el Esto no prendió que hicimos con chats desde octubre, noviembre hasta que nos peleamos y nos reconciliamos. Que es muy, muy sabroso porque creo que tiene que ver con el fondo de lo que tú planteabas. Y estábamos discutiendo, fuimos muy corajudos, yo creo, ¿no? Yo me sacaría el sombrero frente a ese ejercicio de intentar conversar en medio de una vorágine de emociones y de sensaciones, de tratar de mantener un cierto equilibrio en términos de reivindicar la conversación como un espacio de construcción de diálogo y de visiones distintas que era muy difícil de sostener, ¿no? Muy, muy complejo. Y nosotros nos metimos en la pata de los caballos, quedamos agotadísimos, muy agotados. De hecho, por eso estamos hablando ahora, tratando de hablar de cosas, entre comillas, un poco más livianas, entre comillas, pero porque siento que es un autoengaño, porque siento que terminamos igual entrando en temas de profundidades y con la perspectiva que tú planteas ahora, eso me queda más que claro. Pero pones dos temas. Yo invitaría a revisar esa conversación, porque de verdad es que es muy interesante, que no está resuelta para nada, que hace juego de o hace eco de esta polarización en la que estamos, y de la cantidad de información y de desinformación con la cual estamos jugando también, ¿no? Hemos paseado tangencialmente por temas en estas conversaciones que hemos tenido desde que Gonzalo se incorporó generosamente a conversar sobre temas que apuntan a lo mismo, que tiene que ver con una forma de manipulación o de intereses creados de lado y lado para poder generar cierto tipo de miradas de la realidad que es muy compleja de sostener. Y yo siento que, y es insisto, una opinión muy personal, siento que este esta revuelta social, este estallido social, como lo ha llamado la prensa, todavía no es asible, todavía no es comprendido, todavía no, y no por falta de capacidades de X o Y, sino que porque está en ebullición, está en desarrollo, y supera las cajas cognitivas y los paradigmas con los que estábamos leyendo la realidad, los Totalmente dejó de acuerdo. atrás, está como 5 o 6 cuadras más adelante, ¿te fijas? Sí, Entonces, cuando escuchamos a la academia, cuando escuchamos a los partidos, que es patético escucharlos, cuando escuchamos incluso a las dirigencias sociales, personalmente tengo esa impresión de que, y no es una crítica, ¿no? Es una constatación, porque creo que nadie está obligado a lo imposible, no se puede, hay un cambio ahí que cuesta de hablar. Entonces, cuando suceden cosas como las de Jado, y con esto termino, claro que sí, uno no puede negar que hay un hecho concreto en el que él tiene que salir arrancando para que no le peguen, digamos, ¿no? Pero estuvo 2 horas antes metido en la plaza. ¿No? Estuvo dando vueltas por la plaza 2 horas antes, ¿no? Y no le pasó nada, ¿no? Le pasó puntualmente porque alguien seguramente se enteró que estaba y fue a echarle la bronca, ¿no? Lo de Boris es absolutamente similar, digamos, ¿no? Ahí hay una situación anecdótica, pero que yo no le quito el poto a la jeringa respecto al fondo que tú planteas. Y es que efectivamente hay una crisis, ¿no? De liderazgos y hay una crisis y una ausencia de un actor, de un agente político que pueda catalizar esta energía. Eso no está. Y los que están no dan el ancho. Y los que están obsoletos. O no están leyendo bien por falta de madurez política, digamos, lo que está pasando. Entonces, es de una incertidumbre enorme. Creo que vamos a conversar del plebiscito en el próximo programa, así que seguramente ahí vamos a tener también un poquito más de claridad sobre lo que tú dices. Y lo último, Johnny, y me callo más y te dejo el cierre, el,
efectivamente yo creo que lo del domingo no va a alcanzar los niveles del 88. Lo del 88 es absolutamente irrepetible, 98% de participación, 98% de participación. Eso es ya en ningún lugar del mundo se logran esos niveles de votación. Las proyecciones hablan de las más optimistas hablan de un 70%, de un 65%, las más pesimistas hablan de un 56%. La última elección en Chile, los últimos 10 años de votación en Chile no ha superado los 48 y el 49%. Entonces, claramente va a ser superior a ese estándar, pero es una incertidumbre más que nada por la pandemia. Más que nada por el tema de la pandemia. Claro. Yo creo que no por convicciones, ¿no? Sino Mm. que por el miedo que hay real y legítimo del riesgo de salud. Eso, me callo. Sí, yo entrando como al tema de Chile, bueno, yo siento que he vivido como un proceso, digamos, desde que estalló este tema el 18 de octubre y de las conversaciones que teníamos con Barril, incluso con las conversaciones que teníamos antes, con Ignacio en otro podcast que teníamos, y siento que he tenido como un proceso entre intelectual y emocional un poco de tratar de comprender qué es lo que está pasando, siempre en la tecla que me parece muy acertada que plantea Barril, que este es un tema inasible, que no sabemos en qué capítulo del libro estamos, no sabemos, pareciera que estamos en el inicio, pues, y no sabemos de qué se trata, no sabemos si sigue con acción, con terror, con alegría, no sabemos en qué termina esta cuestión. Como yo creo que he ido modificando un poco mi forma de pensar en entender, creo que tenía una mirada especialmente más complaciente, digamos, con la historia democrática de Chile después de la dictadura, digamos, con la época de la concertación, que con el tiempo se me ha ido haciendo un poco más crítica, a pesar de que yo me siento cercano a ese mundo, digamos, y a ese periodo de la historia al que admiro particularmente, pero sí creo que los errores han sido profundos, especialmente la destrucción del tejido social. Yo creo que la desaparición de los partidos políticos en los grupos intermedios, en los sindicatos, en las universidades, la desmovilización, el ir convirtiendo al ciudadano en un cliente, y sobre todo la falta de regulación del aparato económico, tantas cosas que ocurrieron, que fueron ocurriendo y que yo creo que el impulso post dictadura fue fuerte y fue progresista. Y a ver, me podría meter en una cuestión muy complicada, pero quiero recoger algo muy interesante de que yo sigo otro podcast también que se llama La Cosa Nostra, que donde está metido ahí Mayol, está metido, ¿cómo se llama? Macari. Macari. Sí. Y estaban haciendo una encuesta, y una encuesta súper interesante que era una encuesta que ya se había hecho como en el año 2006, me parece, o algo por el estilo, no recuerdo, en que se le preguntaba a la gente la valoración de los presidentes de Chile. Se le decía que valoraran a los presidentes de Chile desde la época de Alessandri, me parece, o no sé, desde Frei hasta Lagos en ese momento. Y particularmente lo del Lagos aparecía en esa época con un 68% de aprobación, una cosa así. Y cuando se revisaba el tema hoy día, se volvía a hacer hacían la misma encuesta, Lagos, no sé, me acuerdo, tenía un 3,5, ¿ok? Lo que me parece súper interesante cómo se ven las perspectivas, y después voy a retomar un poco en relación a eso. Bueno, veo, eh, quizás es una avalancha de cosas la que estoy diciendo, pero viendo lo que pasó con Ponce Lerú, por ejemplo, esta semana nomás, demuestra que estamos en la misma, o sea, solamente viendo eso, eh, me imagino a mí la desazón y la indignación que producen cuestiones así. Justamente yo creo que esos son las piedritas que fueron alimentando lo que terminó por explotar. Eh,
Por otro lado, también la actitud de los partidos políticos, como decía Barril, de aprovecharse de la situación, tratar de subirse a este buque sin asumir, que es lo que me gustaría que asumiera en el tiempo de la concertación, incluso con orgullo, ¿cachai? En vez de esta política rastrera que tienen de que ellos siempre, parece que ellos hubiesen iniciado el 18 de octubre, digamos. Eh, Pero si y por, hasta Piñera estaba protestando, pues Claro, acuérdate. hasta Piñera, claro, claro, lo estaban También fue. aclamando en la marcha de los 2 millones. Pero por otro lado, y siendo súper sincero, y no tengo por qué no serlo, digamos, a pesar de que el disclaimer que hay que hacer en estos tiempos para que no te funen, yo estoy por el apruebo, por la convención constituyente y bla, 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 y todo el cuento, por los derechos de las mujeres y todas las cosas progresistas que se te pueden ocurrir, yo tengo una antipatía particular por la iconografía del movimiento del 18 de octubre. No, yo no me siento cercano ni a los manifestantes, ni me siento cercano al discurso. Por ejemplo, por eso retomaba esta cuestión no son 30 pesos, son 30 años, que desde mi punto de vista quedan desmentidos de alguna manera, que yo ya lo sabía, digamos, es una cuestión natural, digamos, por esta encuesta que mostraba Lagos tan alto. De hecho, Lagos salió con una tremenda aprobación en ese momento. O sea, encuentro también, tengo una diferencia muy grande con la generación actual, con la generación de jóvenes de hoy día. Creo que, que, que hay que hay una, ¿cómo se llama? Eh, no, siento que un poco viendo también las imágenes de hoy día, lo que pasó con la parroquia de la Asunción, que fue quemada, esas fotos que se sacaban ahí y todo el cuento, no me parecen raras, digamos. Creo que por un lado hay toda una indignación y una necesidad de reivindicar derechos que son propios, digamos, del fenómeno, porque el fenómeno es, digamos, o sea, esta cuestión no fueron los marcianos, como dijo la señora del presidente, pero por otro lado veo un egoísmo tremendo. O sea, yo creo que el alma neoliberal lo veo en cada uno de los jóvenes que hoy día se dicen, entre comillas, de alguna manera subidos a la revuelta o revolucionarios, no de todos, pero veo ese afán, veo un afán egoísta, veo un afán, ¿cómo se llama? Intolerante, muy intolerante. Entonces no veo ni salida ni por el gobierno, el desastre de los carabineros, se aburrió Barril. Se nos cayó Barril. No le tengo simpatía a los manifestantes y por lo tanto todo el conjunto lo veo negro. Hoy día, en realidad, viendo noticias, solamente profundicé mi angustia con respecto al futuro de Chile, porque yo no tengo esperanzas con respecto al futuro de Chile, no tengo esperanzas desde ningún punto de vista, ni con los actores, ni con los empresarios, ni con nada, ni con la élite. No veo a la élite aprendiendo la lección de lo que pasó el 18 de octubre. No veo a los manifestantes en realidad con ninguna simpatía con esa cuestión, lo veo como un profundo pozo de intolerancia también, sobre todo los cabros. Así que nada, pues me voy a acostar con la oscuridad de la noche. Eso, muchachos. Oye, pero qué rico escucharte, Johnny, weón. Oye, yo me caído, Vamos a me terminar con el perdí. alma. Por suerte me perdí todo lo que dijo Chats, porque me caí. ¿Aló? Sí, ¿Aló? te Te pegaste caíste una caída grande. y ahora no te escuchas bien. Sí. Bueno, Hoy se volvió a caer Barril. sí, lo que me obliga a mí A rellenar. a rellenar. Sí, se cayó otra vez Barril. Bueno, en Démonos este minuto, 10 minutitos más, ¿les parece? sí, Porque... yo no voy a poder Ah, porque, ya, dale. No, sí, está bien. ¿cómo se llama? Está ruidoso por acá, así que Ya, prefiero dale. estar Perfecto. atento. Se entiende. Sí, a mí la verdad es que particularmente donde yo vivo al lado de la Villa Frey y no vivo en la Villa Frey, menos mal, porque la verdad es que ahí se pone muy, muy, muy rudo. Así es que para mí particularmente el 18 y los días que siguieron, la semana que siguió, digamos, fue particularmente desesperante. Así que tampoco, o sea, no apruebo para nada el, el movimiento
el movimiento, al manifestante tampoco. No tengo problemas con su iconografía, en realidad no me produce nada. Eh, Tampoco ni cercanía Aló, ni aló. lejanía. No, está súper perdido. Te escuchamos, ¿Me Barril. escuchas ya? Sí, estoy con problemas con BTR, soy un cautivo de BTR, disculpen. No te preocupes. Quería Así es que decir ahora, algo súper concreto Pero estaba antes que me hablando Gonzo. corte. Ah, 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 perdón, disculpa, es que como no estaba, no sabía, disculpa. tranquilo, no hay problema. Eh, Además te voy a dejar los últimos 5 minutos, no te preocupes. ¿Cuánto? Eh, ¿5 minutos? Pues si ya estamos en la... sí, te pusiste en mute. Bueno. Bueno, ha sido accidentado ¿cómo se llama la transmisión? El final de la transmisión. Suponemos que alguien nos está boicoteando. Alguien en BTR nos tiene malas. No, a ver, ok, puede que no haya, no se vea esperanza. Yo lo que espero es que haya un cambio. A ver, no lo que espero, tengo la esperanza de que haya un cambio a partir del domingo. Porque lo más probable es que hagan el apruebo y eso va a desviar un poco la atención desde la mera protesta a la organización, porque vamos a tener que estar obligados a organizarnos de alguna manera. ¿Ok? Vamos a ver, porque vamos a ver a quién se propone, vamos a ver a quién participa. Y es interesante ver eso. ¿Cómo se llama? Va a ser un desfile de figuras entre polémicas. Digamos, va a estar todo al abanico, ¿no? Desde el que uno supone que puede ser un verdadero, digamos, constitucionalista, hasta, no sé, los hijos de Piñera, que dicen hoy que probablemente sean candidatos, eh, y un par de subsecretarios que irían. Así es que, bueno, habrá que ver. Yo tengo la esperanza de que luego del domingo la cosa, de que por lo menos, los acontecimientos cambien un poco de dirección, porque hasta ahora la pandemia frenó una cosa que venía muy mal en enero, febrero, muy mal, y la pandemia lo frenó, pero no lo detuvo. Lo contuvo un tiempo, pero no lo detuvo. Y siguen los pencasos por acá. Ahora, a partir del domingo, yo espero que la cosa cambie. No sé tú, Alex. quiero chequear que me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, súper, súper. Sí, estoy medio desenchufado. Me voy a quedar con dos ideas para para ir cerrando mi parte al menos. Una que sí, yo creo que el pesimismo de Chats no empatizo para nada con su pesimismo. Me parece que es muy personal, lo respeto, pero me parece que no es así como lo leo yo. El tema de hoy, por ejemplo, con respecto a a la quema de la iglesia, y yo creo que fue muy malo, yo creo que, no sé si están de acuerdo, pero yo creo que deberían darlos de baja por lo que hicieron. buena ñañe. Eso. Respecto de lo que viene, yo creo que me gustaría mucho que habláramos con calma el próximo programa, ya con datos sobre la mesa. eh, Porque creo que lo dije al comienzo, en la primera intervención, creo que lo que se abre aquí es un portal muy importante y que tiene muchos vacíos, y que esos vacíos efectivamente no pueden dejarse al azar, y creo que vamos a empezar una demanda por participación mucho más concreta y más fuerte. Y lo último, lo que tú decías, yo creo que la pandemia lo que hizo, más que inmovilizar un proceso, fue agudizarlo, porque quedaron en evidencia un montón de situaciones estructurales en términos de desigualdades a la hora de enfrentar una situación tan crítica como esta, que lo único que hizo fue generar más rabia y más indignación. Yo creo que esos Sí, no, pulsos emocionales hacen muy impredecible lo que pueda pasar para adelante. sí, yo Así me que refería en realidad al hecho de que la gente no podía salir, ¿no? De que la gente no, a eso me refiero, a que súper. congeló el movimiento físico de la gente. No, Sí, evidentemente tienes razón. el movimiento social no, evidentemente, evidentemente. Chicos, se cumplió la hora. Sí, disculpa si te escuché mal, es que BTR me cagó el audio, entonces te puedo haber No, malinterpretado. tranquilo, no es problema, cero rollo.
Ya, pues muchachos. John, Johnny. Bueno, eso es lo de hoy día. Tratamos de hacer como un programa especial, un poquito más largo, unos 15 minutos más largo para poder, y pegamos un barniz rápido, digamos, finalmente fue corto, digamos, para hablar un poquito del estallido social en Chile. Y eso, entonces les agradecemos que nos hayan escuchado. Yo Muchas creo que gracias a como todos. la próxima semana viene el plebiscito, podríamos elegir alguna peliculita o algún documental que nos dé pie también para hablar de eso. Y eso, pues muchachos, así que estén muy bien, buenas noches y muchas Buenas gracias. noches. Que descansen. Disculpen, estoy súper mal, los escuché a medias. Un abrazote. Ahí sí, ahí, ahora se estabiliza la...